En la siguiente tabla se muestra los pesos en kilogramos de 30 estudiantes del primer grado A de educación secundaria. ¿Qué intervalo de pesos es el más frecuente? ¿Qué porcentaje de estudiantes corresponde a ese intervalo? El control de peso en kilogramos de los estudiantes del primer grado A se encuentran en esta tabla. Resolución. Hallamos el recorrido o la diferencia de los pesos. Mayor valor menos menor valor de los datos de la tabla. Recorrido es igual. Ubicamos en este caso el mayor valor de toda esta tabla. De todos estos datos hay que ubicar el mayor valor. En este caso, si ubicamos, aquí tenemos 65. 65 es el mayor valor. Menos el menor valor. Ubicamos, aquí tenemos 41. 41. El recorrido es igual a 65 menos 41 igual a 24. Determinamos el total de intervalos utilizando la regla de Sturges. Intervalo es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de n. Intervalo es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de 30. Intervalo es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de 30 es 1,47712125. Intervalo es igual, después de desarrollar la operación correspondiente, 5,87. Intervalo en este caso es 5. Vamos a considerar el número impar 5 en este caso. Calculamos la amplitud de cada intervalo. Amplitud es igual a recorrido entre intervalo. Igual. En este caso el recorrido es 24. Sobre el intervalo es igual a 5. Y esto es igual a 24 entre 5 es igual a 4,8. Y esto es igual, redondeando, 4,8 es igual a 5 kilogramos. Determinamos los límites de los intervalos. Cerrado en límite del intervalo al inicio, punto y coma, límite del intervalo más 1 abierto. Tenemos que tener en cuenta el menor valor de los datos. En este caso es 41 para empezar. Límite en el intervalo que inicia. Esto es igual a 41. Entonces, límite en el intervalo más 1. Esto es igual
En este caso tenemos que considerar, si tenemos ya 41, vamos a sumarle el valor del intervalo. El intervalo es igual a 5. A 41 sumamos 5. Esto es igual a 46. Para intervalo igual a 2. Entonces, límite con el menor valor, en este caso 46, igual a 46. Entonces, límite del intervalo más 1, este es igual a 46, más el valor del intervalo 5, y esto es igual a 51. Para i igual a 3, entonces límite del intervalo como menor valor es igual a 51. Entonces límite de intervalo más 1, esto es igual a 51, más el valor del intervalo que es 5, y este es igual a 56. Para i igual a 4, entonces límite en el intervalo es igual 56, entonces límite en el intervalo más 1, esto es igual a 56, más el valor del intervalo que es 5, y este es igual a 61. Para intervalo igual a 5, entonces límite del intervalo es igual a 61. Entonces límite del intervalo más 1, esto es igual a 61, más el valor del intervalo que es 5, igual a 66. Completamos la tabla de frecuencias. Aquí tenemos intervalo, peso en kilogramos, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia absoluta acumulada. Tenemos 5 intervalos: 1, 2, 3, 4, 5. Peso en kilogramos. En el intervalo 1 tenemos el menor valor. En este caso, el menor valor de todos los datos es 41. Cerrado en 41, hasta a 41 le agregamos el valor del intervalo. 41 más 5 es 46, abierto. Intervalo 2, cerrado en 46, hasta a 46 le agregamos 5. 46 más 5 es 51, abierto. En el intervalo 3, cerrado en 51, le agregamos 5, que es el valor del intervalo. 51 más 5 es 56, abierto. En el intervalo 4, cerrado en 56, a 56 le agregamos el valor del intervalo que es 5. 56 más 5 es 61, abierto. En el intervalo 5, cerrado en 61, a 61 le agregamos el valor del intervalo que es 5. 61 más 5 es 66, cerrado en este caso. Ahora vamos a hallar la marca de clase. La marca de clase en este caso es igual a la suma de 41 más 46 entre 2. Y esto es igual a 43,5. Sumamos 46 más 51 entre 2
es 48,5. 51 más 56 entre 2 es 53,5. 56 más 61 entre 2 es 58,5. 61 más 66 entre 2 es 63,5. Ahora pasamos a la frecuencia absoluta. En este caso vamos a considerar el de color rosado, contando los datos que tenemos en la tabla, considerando los datos desde 41 hasta 45 solamente. En este caso contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frecuencia absoluta 9. Ahora tenemos que considerar el intervalo desde 46 hasta 50. ¿Por qué no se considera el 51? Porque está abierto. Solamente se considera hasta 50. Desde 46 hasta 50. Aquí contamos los datos del color celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora consideramos el siguiente intervalo 3. Los datos se consideran desde el 51. Cuando está cerrado el intervalo, se considera desde el 51. En este caso está abierto en 56. No se considera el 56. Solamente hasta 55. En este caso es desde 51 hasta 55, el de color azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora en el intervalo 4 se considera desde 56 hasta 60, el de color negro. 1, 2, 3. Luego en el intervalo 5 los datos son considerados desde 61 hasta 66. ¿Por qué? Porque cerrado en 61 y cerrado en 66. El de color plomo. Contamos. 1, 2. Ahora sumamos el número de datos en la frecuencia absoluta. 9 más 10 más 6 más 3 más 2 es igual a 30. El número de datos es igual a 30. Esto es el total de datos que tenemos. N igual a 30. Ahora, en la frecuencia relativa, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número de datos, en este caso es igual a 30. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para el intervalo 1, 9 entre 30. Y 9 entre 30 es igual a 0,30. 10 entre 30 es 0,33. 6 entre 30 es 0,20. 3 entre 30 es 0,10. 2 entre 30 es 0,07. 0,30 más 0,33 más 0,20 más 0,10 más 0,07, la sumatoria es igual a 1. Ahora tenemos la columna de la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es igual a la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. 0,30 por 100, 30. 0,33 por 100, 33. 0,20 por 100, 20. 0,10 por 100, 10. 0,07 por 100, 7. Sumando
la frecuencia porcentual tenemos 30% más 33% más 20% más 10% más 7%, la sumatoria es igual al 100%. Aquí ya tenemos la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hacemos? Tenemos que considerar la frecuencia absoluta en esta columna. Si tenemos 9, en esta parte ponemos 9. Y sumamos 9 más 10, 19. 19 más 6, 25. 25 más 3, 28. 28 más 2, 30. Ya hemos completado la tabla de frecuencias, lo que necesitamos. Ahora vamos a responder a las preguntas. Lo que nos pide este problema es qué intervalo de pesos es el más frecuente. ¿Qué porcentaje de estudiantes corresponde a ese intervalo? Respondiendo a la primera pregunta sobre qué intervalo es el más frecuente, buscamos en esta parte, en la frecuencia absoluta, ¿cuál es el número más alto en este caso, en esta columna? Y observamos que es el número 10. Entonces, el intervalo más frecuente es cerrado en 46 hasta abierto en 51. El intervalo más frecuente en este caso es 10 de toda esta columna. Y es cerrado en 46 hasta 51 abierto. En este caso, cerrado en 46, 51 abierto en kilogramos. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿qué porcentaje de estudiantes corresponde a ese intervalo, al intervalo 2? En este caso el porcentaje de estudiantes en este intervalo es 33%. De esta manera respondemos a las dos interrogantes. La primera interrogante es ¿qué intervalo de pesos es el más frecuente? El intervalo más frecuente es cerrado en 46, abierto en 51 kilogramos, considerando la frecuencia absoluta, en este caso el 10. Y la segunda pregunta es ¿qué porcentaje de estudiantes corresponde a ese intervalo? El porcentaje de estudiantes que corresponde al intervalo en este caso es 33%.